La captura de peones en la apertura. Un peón central puede tomarse si su captura no supone un riesgo excesivo. Puesto que la movilización de las fuerzas es con mucho la operación más importante de la apertura, al jugador consciente de ello le parece un tanto cómico el afán del principiante por lanzarse de cabeza a un despropósito como el que llamo la caza de peones. Esta ansiedad puede explicarse en términos psicológicos, pues el joven jugador quiere dar rienda suelta a toda su energía interna, lo que a veces se traduce en acumular caballeras de peones perfectamente inofensivos, mientras que el jugador más veterano, bueno, lo cierto es que está igual de ansioso por mostrar lo joven que sigue siendo para el ajedrez. El resultado para ambos es un desastre. Una partida en curso es como el organismo de un niño en proceso de desarrollo, y si consideramos que los aficionados que capturan peones antes de desarrollar sus piezas están empleando una dudosa lógica, llama la atención que alardeen de ello. Si un día se presentara en la bolsa un niño de 6 años dispuesto a adquirir un paquete de acciones, los señores financieros se reirían a carcajadas, porque pensarían que un acto así solo deben realizarlo personas adultas y conscientes de saber lo que pueden hacer al comprar. Puesto que tienen mucho dinero, pueden permitirse invertir parte del mismo y, por supuesto, nadie se lo impide. La pregunta en el aire para todos sería, ¿para qué quiere este niño las acciones? De la misma forma, yo le preguntaría a los cazadores de peones qué han conseguido al ganar uno o más peones en detrimento del desarrollo. El organismo del niño tiene que desarrollarse, como función vital básica, pues ni el padre ni la madre pueden crecer en lugar del niño, de modo que solo él puede asumir esa función esencial. La conclusión, y lo que un jugador inexperto, joven o viejo, ha de grabar a fuego, es que nunca debe capturar peones con su desarrollo sin finalizar. Hay una sola excepción a esta regla que comentaremos más adelante. Empezaremos por mostrar la mejor manera de declinar un gambito, lo que llevará poco tiempo porque ya hemos considerado algunos casos análogos. Veamos un ejemplo del gambito central. E4, E5, D4, E por D4, C3. Las negras pueden hacer caballo F6 o cualquier otra jugada de desarrollo con excepción de alfil C5. Por ejemplo, caballo C6, C por D4, D5 o incluso C6, C por D4, D5. Ahora podemos ver que el peón C establece una clara conexión con el centro. Si después de C6 las blancas responden con dama D4, las negras juegan de todos modos D5, E por D5, C por D5 para seguir con posterioridad caballo C6. Veamos un ejemplo en el gambito de Vance. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4. Podemos cruzar el gambito con B6 a fin de evitar que nuestro rival nos maree en todo el tablero, como sucedería tras alfil por B4, C3. Al jugar alfil por B4, las negras no han perdido un tiempo en modo alguno, puesto que las blancas invirtieron un tiempo en la jugada B4, con lo que entregaron un peón gratis. Aunque no les ha permitido a las negras emplear el turno para realizar una jugada de desarrollo, lo cierto es que es improductiva. Tan improductiva como puede ser cualquier jugada de peón que no guarda conexión lógica con el centro. Supongamos la siguiente línea. Alfil B6, B5. Haciendo de la necesidad una virtud y en un esfuerzo para lograr un efecto desestabilizador del infundado avance del peón B, caballo D4. Ahora sí, caballo por E5, entonces dama G5 con un fuerte ataque. El jugador inexperto debería rehusar el gambito de rey con la respuesta alfil C5 o bien con la simple D6, una jugada que es mejor que su reputación. Por ejemplo, E4, E5, F4, D6, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil E6, alfil por E6, F por E6, F por E5, D por E5. Las negras tienen un buen desarrollo y dos columnas abiertas para sus torres, y a pesar de sus peones doblados, están mejor. Si alfil E6 las blancas juegan alfil B5, lo mejor quizás sea alfil D7, ya que puesto que las blancas se han permitido deambular con su alfil, las negras pueden hacer lo propio. El estudiante debe tomar nota del siguiente ejemplo. E4, E5, F4, D6, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, alfil E2. Es posible la maniobra E por F4 y si D3, entonces D5. Esto podemos considerarlo una entrega oportuna del centro para proceder a una rápida recuperación de la cuota central. También es posible la aceptación del gambito E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, caballo F6, pero no sin embargo con idea de conservar el peón, sino más bien con la intención de someter el centro blanco a una dura prueba. Si E5, caballo H5, o bien de realizar el golpe central D5, en caso de caballo C3. Un peón central puede tomarse si la captura no supone un riesgo excesivo.
Entremos en materia inmediato viendo la defensa de los dos caballos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, C3. Ahora es posible una respuesta clara. Caballo por E4. La seductora captura del peón supone algo más que el peón en sí, a saber, la conquista del centro, a costa de un tiempo, lo que es menos importante que el peón. Lo ideal es el objetivo, no la ganancia material. Dicho de otro modo, ganar un peón en el flanco no acostumbra a ser un buen negocio, como ya hemos dicho, pero ganarlo en el centro suele tener importantes consecuencias, porque de ese modo se obtiene la posibilidad de expansionarse dentro de ese punto, donde por definición, puesto que es central, tiene lugar la lucha de la apertura. Otro ejemplo, caballo por E5, caballo por E5, D4, en el espíritu de eliminar un peón central. Con esto, doy por concluido este capítulo. Bueno, con eso se acabó el primer capítulo de mi sistema de Denisovich. Un poco lento voy, pero seguro. Probablemente con esto también inicie otro libro, aunque obviamente seguiré con el de Denisovich, por lo menos hasta donde pueda, aunque intentaré llegar hasta el final. Gracias por ver y si les gustó, compartan.